Buenos días en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Vamos en el libro de Levítico. Si no te has unido, únete. Estamos en Levíticos 6 y 7. Es los libros que vamos a leer en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado de su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare, y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a aquello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña para cada mañana y acomodar el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará en arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levaduras, lo comerán en lugar santo, en el lugar del atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerán con levadura, lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas de encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fuere ungido, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana, la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita las traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Esta es estatuto perpetuo de Jehová, toda aquella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo. Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquella sobre la cual cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Aquí habla sobre las leyes de los sacrificios, ¿verdad? Sobre cómo al sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Los hijos de Aarón eran los que podían comer de las ofrendas, ¿verdad? Y el sacerdote que era Aarón y
todo tenía su tiempo, todo tenía su orden, ¿verdad? Y aparte, pues él era el único, el sacerdote era el único que podía hacerlo. Sigue en el Levítico 7, dice, asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degüellen la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ello ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguna, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo toda ofrenda que cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerás por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina fritas en torta, amasada con aceite, con tortas de pan leudo. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz, y toda la ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comida en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá el día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego, será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual de Jehová estando inmundo, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis, la grosura de animal muerto y la grosura del que fuere despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual les se ofreciere a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habéis de ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo a los hijos de Israel, y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová ofrecerá una ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de cualquier sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque ha tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo ha dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de la ofrenda encendida a Jehová desde el día que él consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo con sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado,
del sacrificio por la culpa, de la consagración del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte del Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Fíjese cómo había, ¿verdad? Ofrendas para Dios, por la paz, por la expiación, por el pecado, para la consagración. Todas estas ofrendas se tenían que hacer y gracias a Jesucristo, Él fue la máxima ofrenda que se dio, ¿verdad? Y cubre toda la multitud de pecados, cubre la paz con nosotros, con Dios, cubre todo lo que el hombre ha hecho, el Señor lo paga, ¿verdad? Por eso Él es nuestro Salvador, nos salva de todo pecado. Él nos quita todo pecado, Él es el Cordero que fue inmolado, Él se entregó, dice como Cordero, no abrió su boca, nunca reclamó ni dijo por qué yo tengo que hacer esto, no, porque Él lo hizo voluntariamente por nosotros, esa ofrenda, ¿verdad? Y permíteme orar en esta mañana por ti, por tu familia, para que tengas una semana bendecida, una mañana hasta fresca, hasta agradable, ¿verdad? Vamos a hacer la oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor, en este inicio de semana. Bendice, Señor, a toda aquella alma, Señor, que inició, Señor, leyendo tu palabra, Señor. Bendícela, revélate a ella, Señor. Muéstrale, Señor, que tú eres el sacrificio más grande, Señor, que ya no requerimos, Señor, de hacer ningún sacrificio nosotros, Señor. Todo lo has hecho tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, guarda y prospera cada una de las almas, Señor, que estamos aquí, Señor, leyendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, que pases un bonito lunes, inicio de semana, bendecido en familia. Amén. Dios te bendiga.